200 kilogramos de pan por año, puede consumir una persona en Turquía, siendo este el país con más consumo de pan per cápita en el 2022. La producción del pan es un proceso que fusiona la ciencia y la destreza artesanal para dar vida a uno de los alimentos más fundamentales y antiguos del mundo. En una fábrica, este procedimiento se lleva a cabo en una escala considerable, respaldado por tecnología avanzada que asegura la uniformidad y calidad del producto final. El pan, un pilar fundamental en las mesas de todo el mundo, se produce en volúmenes impresionantes. Pero, ¿cómo se logra esa textura suave y deliciosa que tanto disfrutamos en sándwiches y tostadas? Proceso de fabricación. Todo comienza con la harina, que nace del trigo en los campos. Este grano es sometido a un proceso meticuloso, desde su limpieza hasta un viaje a través de extensas tuberías, con una longitud de 10 kilómetros, que lo conducen desde los silos hasta la maquinaria. Posteriormente, el trigo se remoja en agua durante hasta 24 horas para desprender la cáscara exterior. Luego, se muele con rodillos de acero que abren los granos. Estos granos triturados atraviesan tamices cada vez más finos, eliminando material grueso y liberando pequeñas cantidades de harina. Este material grueso es sometido nuevamente a la molienda hasta obtener la harina final, lista para ser transportada en camiones a la panadería. El transporte de la harina requiere precauciones meticulosas debido a la inflamabilidad del polvo de harina en espacios cerrados. Así, el camión se conecta a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática, mientras potentes ventiladores impiden la fuga de polvo. En una panadería típica, se reciben alrededor de 1000 toneladas de harina a la semana, almacenadas en enormes bidones llamados silos. Paso número 1. Selección de ingredientes. El proceso comienza con la cuidadosa elección de ingredientes esenciales como trigo, sal, agua y levadura, los pilares básicos para la creación del pan. Además de estos elementos fundamentales, se pueden incorporar otros ingredientes como azúcares, grasas y especias para mejorar tanto el sabor como la textura del pan. En la fábrica, estos ingredientes se adquieren en grandes cantidades y se almacenan en silos y contenedores. La verificación de la calidad y frescura de los ingredientes es imperativa antes de iniciar el proceso de fabricación. En el corazón de la fábrica, una gigantesca línea de producción de pan hornea, empaqueta y distribuye 1.5 millones de barras de pan de molde cada semana. La harina se bombea desde el camión cisterna hasta la parte superior del silo. Paso número 2. Mezcla de ingredientes. Una vez seleccionados los ingredientes, el siguiente paso es la mezcla, llevada a cabo en una mezcladora industrial. Aquí, los componentes se combinan con precisión para formar una masa uniforme. La cantidad de agua añadida durante este proceso es crucial para asegurar que la masa sea húmeda y suave, dependiendo de la calidad y tipo de trigo utilizado. Posteriormente, se incorpora la levadura, un agente leudante que confiere al pan su característico aumento de tamaño, textura y sabor. La levadura debe mantenerse a una temperatura precisa, y los ordenadores en una sala específica controlan constantemente este parámetro. Los ingredientes principales, desde la harina hasta el aceite, vinagre, azúcar, sal y agua, son bombeados por tuberías hacia una batidora gigante. El meticuloso proceso inicia pesando cada ingrediente, incluso en cantidades ínfimas de grasa y conservantes, utilizados para prolongar la vida útil del pan y prevenir el crecimiento bacteriano. Aquellos ingredientes que se requieren en menor cantidad, como semillas o frutos secos, se añaden manualmente. La máquina, que demanda 600 kilos de harina, mezcla los componentes hasta obtener una masa elástica y pegajosa. Las cuchillas mezcladoras giran a una velocidad asombrosa, completando 360 vueltas por minuto durante 8 minutos de amasado. La masa se divide en trozos de igual tamaño, facilitado por un pequeño agujero en la parte inferior de la máquina. Dos brazos mecánicos cortan la masa en porciones iguales, y con cada trozo, se forma una hogaza. Las cuchillas entonces dividen la masa en pequeñas bolas, alcanzando la impresionante cifra de 192 bolas por minuto. Estas bolas de masa se recubren con harina para evitar adherencias durante el transporte y pasan al moldeador que, a una velocidad vertiginosa, da forma a la masa en bolas que luego se pliegan y enrollan. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu tipo de pan favorito o cuál es el que consumes en tus comidas diarias? Y si estás aprendiendo algo nuevo, no olvides dejaros un like para saber que este tipo de contenido es de tu interés, también comparte con tu amigo que le encanta el pan. Paso número 3. Fermentación. Tras la mezcla, la masa se somete al proceso de fermentación, una etapa esencial que permite el desarrollo y la combinación de los ingredientes para obtener el sabor y la textura característicos del pan. Durante la fermentación, la masa se coloca en contenedores en un ambiente cálido y húmedo, y la duración de este proceso varía según la cantidad de levadura utilizada, la calidad del trigo y la humedad del entorno.
Después de este intenso proceso, la masa se deposita en moldes de cocción, dando inicio a un periodo de fermentación que demanda 3 horas. La levadura, al fermentar, provoca la expansión de la masa. La fermentación, un proceso de descanso esencial, permite que la levadura haga su trabajo y haga subir la masa. Durante este tiempo, la masa descansa en estantes móviles, desarrollando pequeñas burbujas de aire en su interior y suavizándose. Tras aproximadamente 8 minutos, la primera fermentación concluye y la masa se extiende para eliminar las burbujas de aire y darle la forma adecuada. La levadura, al descomponer la harina, genera pequeñas burbujas de dióxido de carbono que llenan la masa, permitiendo su expansión. Después de 50 minutos de fermentación, se añaden los toques finales, una espolvoreada de harina o una cobertura de semillas. Paso número 4, formación y horneado. Luego de la fermentación, llega el momento de dar forma al pan y hornearlo. Este paso se realiza en una línea de producción donde la masa se divide en porciones y se moldea según las preferencias del cliente. Posteriormente, las porciones se colocan en bandejas y se trasladan al horno, donde la cocción se lleva a cabo a una temperatura específica y por un tiempo determinado para asegurar una textura adecuada y una cocción uniforme. Llega el momento crucial de la cocción en los enormes hornos a 260 grados centígrados. Los moldes de cocción, tras la fermentación, aseguran que el pan mantenga su forma rectangular característica. Durante los 20 minutos de cocción, el horno, que mide impresionantes 39 metros de largo, garantiza una temperatura uniforme, con aire circulante para lograr una cocción homogénea. Una vez cocidas, las barras de pan presentan un atractivo tono dorado. En solo 20 minutos, emergen del horno deliciosas barras de pan recién horneadas. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. Para garantizar la perfección, los panaderos verifican que el pan esté en su punto, con el sabor deseado y el tamaño y forma adecuados. Paso número 5, enfriamiento. Después de salir del horno, el pan se coloca en una línea de enfriamiento para garantizar una refrigeración adecuada antes de su empaquetado y distribución. Este paso es crítico para evitar que el pan se aplaste y permitir que se estabilice tanto en textura como en sabor. La línea de enfriamiento controla la temperatura y humedad para asegurar un proceso de enfriamiento gradual que no afecte negativamente al producto final. El siguiente paso es la extracción de las barras de sus moldes mediante un sistema de vaciado. Estas se colocan en una cinta transportadora para iniciar el proceso de enfriamiento. El pan caliente no puede cortarse inmediatamente, por lo que se deja enfriar lentamente a una temperatura controlada. Durante este periodo, las barras de pan recorren enormes torres de refrigeración, enfriándose durante 2 horas. El enfriamiento no solo solidifica el pan, sino que también contribuye a la formación de una corteza o capa exterior estándar. Tras 2 o 3 horas de enfriamiento, las barras pasan a la cortadora, que opera con eficiencia, cortando 65 piezas por minuto con cuchillas de acero de generosas dimensiones. Estas cuchillas se renuevan cada 2 semanas para garantizar un corte preciso. Paso número 6, empaquetado y distribución. Una vez que el pan ha enfriado debidamente, se procede al empaquetado y distribución. La fase de empaquetado se realiza en una línea automatizada que garantiza la seguridad y protección del pan durante el transporte y almacenamiento. Además, se asegura una distribución eficiente mediante camiones que llevan el pan a tiendas y supermercados. Estos vehículos deben estar ajustados correctamente para mantener la temperatura adecuada y preservar la frescura del producto. Historia del pan. La historia del pan se remonta a épocas ancestrales, atribuyéndose a los egipcios la creación de la primera forma de pan hace más de 5000 años. Sorprendentemente, la receta básica del pan ha permanecido inmutable a lo largo de los milenios, la mezcla simple de harina y agua para formar la masa, seguida por el horneado. Sin embargo, el pan de molde, tal como lo conocemos hoy, tuvo su origen en 1928 cuando un innovador panadero estadounidense patentó una máquina que automatizaba el corte y rebanado del pan en porciones uniformes. Esta invención facilitó su consumo y catapultó al pan de molde hacia un éxito instantáneo. En conclusión, la fabricación del pan es un proceso intrincado que fusiona habilidades artesanales con tecnología moderna. Desde la selección de ingredientes hasta la cuidadosa manipulación de la masa y el horneado, cada fase es crucial para producir un pan de alta calidad y versatilidad. A lo largo de los siglos, este proceso ha evolucionado, ofreciendo una amplia gama de opciones para satisfacer los gustos y necesidades de todos. En resumen, el pan es una combinación única de arte y ciencia que se ha convertido en una parte integral de la dieta humana. Espero que hayas disfrutado del video y no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos.